Buenas tardes a todos, gracias por venir. La segunda mesa del día aquí en el Museo Malva. La mesa sobre escrituras de guerra. Nos van a acompañar Nirvaram, Carlos Gamerro, Joe Sacco y Wilmer Urrelo. Después los voy a presentar un poco más formalmente. Antes de empezar la charla, quería agradecer a las instituciones que han hecho posible que los participen. Nirvaram llega gracias al apoyo de la Embajada de Israel y Joe Sacco llega gracias al apoyo de Cómico Polis. Y luego agradece, como siempre, a sus sponsors, que en este caso son los que están aquí en el salvapantalla o en el fondo, que arrancan con mecenazgo de la cultura, el mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Eterna Cadencia, la Universidad Diego Portales, Fundación OSDE, Criatura Editorial, Badinel, MetLife y el Museo Malva. La mesa, como les decía, es una mesa sobre escrituras de guerra y tiene una bajada, que es la invitación a la mesa, como para introducir el tema, que dice: la guerra con sus estéticas y efectos ha sido para la literatura, desde sus orígenes, escenario de relatos imprescindibles. La violencia y sus distintas formas han forzado las posibilidades y los límites del lenguaje, creando nuevas sintaxis. ¿Cómo estallan hoy las palabras que narran los conflictos bélicos que cosen y descosen al mundo? Me parece que este micrófono anda medio más o menos. 4 autores, provenientes de territorios disímiles, reflexionan sobre la espada y la palabra en el siglo XXI. Los 4 autores, como les decía recién, me hice un machete con los títulos de los libros para no pifiarla porque siempre me equivoco, son Wilmer Urrelo, que lo tengo cercano a mí, es escritor boliviano, nacido en 1975, ha escrito Fantasmas Asesinos, Mundo Negro, Hablar con los Perros, que fue el libro del año hace 2 años, y ha participado en algunas antologías como por ejemplo El futuro no es nuestro. Joe Sacco, junto a Wilmer, que no es el jugador de hockey, que se llama Joe Sacco, es periodista gráfico, ha escrito varios libros de crónica y de cómic. El libro que en estos momentos está circulando en la Ciudad de Buenos Aires se llama Notas al pie de Gaza, publicado por Penguin, un muy buen libro que les recomiendo, pero también ha escrito Palestina y The Fixer, que es sobre la guerra de Bosnia. El tercero en el sillón es Nirvaram, nació en 1976 en Jerusalén. Es el autor de Las buenas personas, libro recientemente publicado por Alfaguara, y además es un activista político que tiene una postura contraria a la ocupación israelí de Palestina, algo que podemos llegado el caso, a hablar en la mesa o tal vez surja. Y finalmente nos acompaña Carlos Gamerro, argentino, nació en 1962, es escritor, ensayista, docente, es un escritor exquisito, y entre sus libros se puede mencionar la trilogía de las islas, Las aventuras de los bustos de Eva y Un yuppie en la columna del Che Guevara. Antes de comenzar la charla les agradezco muchísimo la presencia. Y para romper el hielo quería proponerles comenzar a hablar sobre una parte general sobre el tema de la guerra. Les quería preguntar por qué narrar una guerra, cómo se cuenta una guerra y qué se cuenta de una guerra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es una pregunta bastante complicada, ¿no? Mira, sobre todo teniendo en cuenta que en mi caso, como boliviano, y como, digamos, una persona relativamente joven con relación a una anterior generación que se preocupe por escribir sobre la guerra, resulta primero extraño, ¿no? ¿Por qué extraño? Algún crítico dijo eso sobre mi novela, ¿no? En este caso sobre Hablar con los Perros, que es la novela, digamos, que toca el tema de la guerra. Sí, y bueno, este crítico decía ¿por qué escriben o por qué escribes sobre la guerra del Chaco si la guerra del Chaco parece un tema de la prehistoria boliviana,
¿no? Pues ocurrió en 1932, inició en 1932 y termina, digamos, el 35. Ahí sí yo apelo a las razones un tanto personales, ¿no? Cuando yo, que soy un poco aficionado a la historia, digamos, en general, y cuando investigaba sobre la guerra del Chaco, tenía la impresión de que faltaba algo, ¿no? De que había una gran laguna, no solamente en su narrativa, digamos, que es bastante prolífica, que se ha escrito mucho sobre la guerra, sino también en su historia, ¿no? Ya como documento, ¿no? Y lo que yo veía es que tenía la sensación de que no nos habían contado toda la historia. ¿A qué me refiero con que no nos habían contado toda la historia? Si bien había en general novelas, libros de historia que trataban este tema, siempre se hablaba sobre un poco el heroísmo, digamos, de los personajes, de las situaciones, pero nunca se había tratado la guerra del Chaco. Y miren qué curioso, ¿no? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la familia y de las ausencias que obligatoriamente una guerra genera. Entonces eso es como que no había. Pongo un ejemplo, y lo mencioné en alguna parte de hablar con los perros, ¿no? Cuando se retorna de una guerra, y ustedes lo deben saber también, hay un conflicto. Uno vuelve de una guerra siendo o completamente distinto, en general, completamente distinto a cómo se fue. Entonces, nuestros soldados vuelven de la guerra a partir del 35, paulatinamente, y sus familiares encuentran otras personas. Yo me acuerdo relatos pero relatos contados en voz baja de nuestras abuelas, sobre todo, ¿no? Que contaban cómo volvían de la guerra nuestros abuelos directamente a golpearlas, por ejemplo, ¿no? O nunca nos han hablado de las ausencias. Mucha gente perdió no uno, sino 2, 3, 4, 5 hijos que se fueron a la guerra. Y esas ausencias nunca fueron explicadas, nunca fueron narradas, ¿no? Nunca las pusimos sobre el tapete. Entonces, toda esa basura que fuimos acumulando en el transcurso de los años, las fuimos guardando bajo la alfombra. Y ahora se nota mucho en la narrativa, sobre todo en la narrativa, ¿no? Sin duda hay casos, y voy a sacar mi machete, como le dicen allá, aquí, pero allá en Bolivia le decimos chanchullo. Tengo aquí mi papelito. Bueno, por ahí lo tenía. Pero bueno, hay algunos casos, digamos, de algunos libros que me gustaría mencionar, digamos, como un ejemplo de estos escritores que se saltaron de esa tradición, ¿no? Uno de ellos es Chaco, que es una novela que por fortuna se la reeditó hace unos meses atrás, publicada en 1936. Y desde el 36 nunca más se la volvió a reeditar. Está publicada en su primera edición por Nacimiento de Chile, de un señor llamado Luis Toro Ramallo, ¿no? Otra novela que a mí me parece interesante, y les voy a decir por qué menciono estos 5 libros, es uno que se llama Rodolfo el Descreído, publicada en el 39. En una primera edición, y hasta la fecha no ha habido una segunda edición. Una tercera novela que tuvo varias ediciones se llama La Laguna H3 del 67, su primera edición, de Adolfo Costa Durrells, que es un escritor, pese al apellido, un escritor boliviano, ¿no? Uno de los más exitosos, además, dicho sea de paso, en el exterior hace algunos años, porque publicaba, por ejemplo, con Planeta, ¿no? Y un libro que es en realidad un libro de cuentos que se llama Placer, y dentro de ese libro de cuentos hay un cuento que se titula Episodios de la Guerra del Chaco, publicado en 1955, que tampoco tuvo una segunda reedición. Y uno más contemporáneo, pero también digamos, este hecho de ser un libro contemporáneo nos debe llamar mucho la atención, que es una especie de testimonio más que una obra de ficción, que se llama Tendido Suelo, Tapa Cielo, Memorias de un soldado de la Guerra del Chaco, publicado el
2008, ¿no? De Neri Espinosa Mier, que ya falleció. ¿Por qué menciono estos 5 libros? Los primeros 2 no tuvieron una segunda edición, uno de ellos hasta hace poco y uno hasta ahora no se los edita. ¿Por qué? Porque eran políticamente incorrectos. ¿Y por qué eran políticamente incorrectos? Porque ambos libros no hablan de la Guerra del Chaco como un acto de heroísmo. El primero de ellos, es decir, Chaco, es una narración descarnada de la Guerra del Chaco, ¿no? Donde se ven las bajezas del ser humano, cosa que no se ve con frecuencia en la narrativa tradicional de la Guerra del Chaco, ¿no? Por ejemplo, yo escribí el prólogo para esta segunda edición que la publicó el Ministerio de Culturas hace unos meses, ¿no? En una colección que se llama Biblioteca Plurinacional. Creo que son unos 15 libros. Pero bueno, este en específico, ¿por qué? Por ejemplo, hablo de un tema que no se tocaba mucho en la narrativa tradicional de la Guerra del Chaco, que es la violación a las indígenas del Chaco, ¿no? Esa de entrada, y además es un relato muy descarnado, cosa que no se ve habitualmente. Y el segundo libro, Rodolfo el Descreído, quizá es el ejemplo más claro de por qué, se evadieron ciertos temas. Rodolfo el Descreído es una novela con humor, ¿no? La literatura boliviana en general no tiene humor, ¿no? Somos muy solemnes en ese sentido. Y esta es una novela que hace todo lo contrario. Es la historia de un boliviano que vive en París en esos años y de pronto tiene una ruptura amorosa, además muy adelantada a su época, porque utiliza fotografías para narrar y algunos gráficos y todo, ¿no? Bueno, la cosa es que este personaje retorna a Bolivia antes del 32, antes de que estalle la guerra, y empieza a vivir una vida alocada. Se le está por acabar el dinero y además él tiene ya noticias de que la guerra va a estallar. La guerra estalla en septiembre del 32, gracias a un incidente llamado Boquerón, que luego voy a explicar. Pero bueno, él intenta escapar de la guerra hacia Buenos Aires, lo agarran en la frontera y le dicen, no, usted tiene que ir a la guerra, y lo mandan a la guerra. Y a partir de ahí empieza una narración cómica. Y bueno, los otros libros, digamos, Placer... Te propongo que hagamos una cosa. Sí, sí, no, dale. Que tomemos lo que decías de, por ejemplo, la narración incorrecta, la políticamente incorrecta, que es un tema que me parece que abordan los 4, y seguimos el diálogo y después retomamos con Perfecto, esto. ¿Te parece bien? Sí, me parece. Joe, ¿querés contarnos tu experiencia, cómo se narra una guerra desde el lado de la crónica gráfica? How or why? Okay. I'm a cartoonist, and the first comics work I did about war was the story of my mother. My parents are from Malta. I'm from Malta, a small island in the Mediterranean. And during World War II, it was very heavily bombed by the Germans and the Italians. And growing up, I heard around the dinner table many stories about the war. And I grew up in Australia, where there were many Europeans, and when people came over to the house, those were the experiences I heard around the table. You know, someone was from Holland, they would talk about their experiences in Holland, someone from Germany, someone from England. So everyone had a different experience, but I'm not sure why I decided to do the story of my mother during the war, except to say I sort of wanted to honor that. And the thing is, it was also a way of maybe learning more, because sometimes you hear a story and you hear it once, you hear it twice, you hear it 3 times. But when I told my mother I was going to write and draw this, it sort of took it to another level of detail. So instead of just interviewing her, I asked her to write me letters about certain things. So I said, you know, write me a letter about what it was like to live in a shelter during the war. And so she would describe something, and I actually learned to draw from my mother, just copying her drawings. So she would draw certain things about the shelter, how the shelter was set up. And
And I remember one particular story that I remember growing up with. One time a German airplane, she was about 14 years old at the time, and going to school, which was very difficult then. Very few people were going to school, but she had a scholarship she didn't want to lose, so she would go no matter what happened. A German fighter plane spotted her walking from one village to another and came down and strafed her, fired at her. And I'd heard this story before, but I remember the detail that I'd never heard before that she put in the letter was that when the plane strafed her and then came around to come at her again, she had her school bag, and I suppose she just sort of didn't know what she was doing, because instead of just running, what she said she did is she threw her bag ahead, would run to her bag, pick it up and throw it again, and run to it and pick it up and throw it. And the plane came back again and fired at her. And I think that sort of detail is what I'm sort of searching for, because it was very sort of moving thing to find that out after many years. Later on, I started doing more political work, and I actually have gone to some conflict zones, and the first one was in the Palestinian territories during the first Intifada. And in that case, the reason I got involved with that is because I mentioned this in yesterday's talk. I grew up in the United States, living in the United States, thinking of Palestinians as terrorists. And at some point I realized that was because not really studying the issue, but just hearing the news. Every time I heard the word Palestinian, it was also with the word terrorism. When I began to realize there was something else going on, and it took me years to realize, I decided I wanted to go and see for myself and hear those people talk. I mean, in some ways, you know, in that sort of little way that I was trying to find out something about my mother, not the big story about World War II, not the big picture even about the Israel-Palestine conflict, but how war affects the individual. And that's where I have always focused my work, is just on the individual, how they respond to it. Some people, you feel that some people are going to maybe move on from the war at some point, and other people are going to be lost in those memories forever. Nir, ¿querés contar tu experiencia? I wrote a novel about a war that I didn't experience, but I think that living in Israel, the Second World War overshadowed everything. And since you are a very young boy, the war and its consequences, the moral lessons from the war injected to your consciousness whether you want it or not. So, and in some point I was a bit tired of the simplistic and usually stereotype answer that I got about the Second World War, about the opposition between monsters and victims, internal monsters. And then I read a very interesting autobiography by one Albert Speer, which was a Hitler architect, but more interesting, he was also the armament minister since 1942, responsible by himself for the increase in war production for the German, even in the time when the Allies, when the United States and Britain bombed Germany. And when I read his book, I found it very interesting because Speer was a very smart individual, very capable, very brilliant. I don't think he was a Nazi at all, in the sense of the Nazi ideology. He was very bourgeois. He was raised also with some Jewish people who were connected to his childhood. So this was like a very interesting collaborator. They call him now the good Nazi. But I think this is a simplistic way to understand Speer. And when I started to read novels about the Second World War, I understood that there are like boxes about the Second World War. And it's like novels about the Second World War usually
implement a total different values than other novels. For example, the German Nazi protagonist would always be sexually perverse, a monster, evil, or like an idiot bureaucrat like Eichmann. And this is like also the box of the banality of evil. And when I wrote Good People, and I used to talk about good people, so they always tell, Nir Baram will talk about his book, which deals with the banality of evil. And then I used to say, this is not a book about the banality of evil. On the contrary, it takes a totally different position. And then they used to say, thank you to Nir Baram, who talked about his book in the banality of evil, which means that the box of the banality of evil precedes everything. It's like suffocate everything to this box, and it comes to the position when it's intellectual laziness to understand everything as the banality of evil. So basically, I wanted to inject two new characters to the corpus about the Second World War. And I thought that this is what literature can do, that no other, let's say, all the science about the Second World War, the non-fiction books, literature can inject new characters, totally new characters. And basically, I think that every historical novel, and Robert Musil once wrote it, the author of The Man Without Qualities, that a historical novel is only interesting if it also deals with the present. If it's only try to imitate a certain historical period of time, it's not interesting to read it. It's only interesting when it plays between the present and the past. It's like a bridge between present and the past, and I think it's unavoidable because the writer comes from the present. So I was interested in this idea of very capable people, brilliant people, non-ideological people, people that are very critical on the regime anyway and define themselves as non-political entities. Something I don't believe there is a non-political entities, but this is the way they describe themselves. And I wanted to explore their imaginary journey inside the Nazi bureaucracy and the Soviet bureaucracy in order to create a totally different picture than what I was reading in most of the novels. And I think that, for example, I would just say Thomas Heiselberg, the protagonist of Good People, he's like an Edman. He's like a genius Edman in the 30s. And he's like more an American, he's like an American German who believes in all these cliches about individualism and all the capitalist propaganda more than he's a Nazi. But what he's doing is that in certain point in his career, he understands that in order to advance himself, to advance his goal, to explore the talents of Thomas Heiselberg, he needs to get in touch with the Nazi bureaucracy. And this is an exchange. It's not that the Nazi bureaucracy uses Thomas Heiselberg. He uses the Nazi bureaucracy as well as the Nazi bureaucracy uses him. It's like a man goes out to the world and he believes in certain ethics, certain values, and then he encounters different forces, right? It could be the regime, the bureaucracy, the corporation in our time, and he wants something from them, like social mobility, advancing his career, money, etc., and they want his talents, and sometimes his loyalty. And I think that this exchange, when Thomas Heiselberg rides on the back of the Nazi regime, in order to advance only one thing, this existential investigation that Thomas has about the borders of his talents. He's not like a regular opportunist. He's really interesting in this investigation. And I think that this exchange is very interesting in the 40s with totalitarian regimes, but it's also very interesting in our time. Because I think that in our time, it's, I've noticed in some point when I wrote the novel and I talked to my friend, I've noticed a very interesting thing. Most of my friends are working for forces that totally contradicts their political beliefs. And so example, this guy, he's working for an American consulting firm, and then in the evening he writes in Facebook about Marxism and stuff. And I've begun to notice that there is a very interesting separation between your profession and your ideology or your political convictions. And in the 40s, the regime usually, you would ask your talents and also your loyalty. Or at least you should pretend as if you're loyal. While capitalism, it's more interesting, it just wants your talents. It doesn't care what you believe in. So I think that what I think I brought to the Second World War is also to try to understand capitalism
through the Second World War. It's like I try to investigate the three ideologies, and basically I wrote a book about people who are responsible for the death of thousands of people without seeing a drop of blood in their life. So in the book, you will see no violence, almost no blood. Both of the protagonists are writers. He writes imaginary models about how to treat Poland. He takes all his marketing models and implement them for the Nazi apparatus, because the Nazi had this crazy for science. And she edits confessions in the Soviet secret police. Basically, she's the editor of the publishing house of the NKVD, which is obviously a position that I invented. And so I think that with both of them, I try to explore this question of collaboration without trying to judge them and without trying to understand evil, because I'm not necessarily interested in evil. And I didn't want to write a book about evil. I wanted to understand this perspective and also give some meaning to the question of collaboration in our time in less, let's say, less horrendous circumstances. But for example, in the McCarthyism in the United States, you would see exactly the same pattern. I mean, the pattern stays. And in every case, you know, of genocide in history, you will see, or not, at least in the 20th century, you will see a small group of people whose hands are washed with blood, and then you would see circles of people who are collaborating in the Justice Department, in hospitals, in secretaries, clerks, etc. And I wanted to write a book about these people. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Muchas veces cuando uno piensa en literatura de guerra o literatura y guerra, por ahí lo primero que viene a la mente es el combate, el campo de batalla. Claro está que la guerra digamos, es un fenómeno total que involucra a toda la sociedad, a toda una sociedad, y no únicamente, digamos, a los soldados, a los militares y a los que están peleando. En mi caso, digamos, yo me apareció en un momento, y no sabría decir ni cómo ni por qué, la idea de escribir una novela que estuviera centrada en la Guerra de Malvinas. De hecho, creo que digamos, no empezó como una novela sobre la guerra, sino que estaba tratando o queriendo escribir una policial, estaba muy fanatizado con la policial negra en ese momento, y en algún momento Malvinas se coló, se metió en la novela. Una vez que se metieron esas islas insidiosas, como suele suceder, empezaron a ocupar todo, se empezaron a extender. Bueno, una de las la novela trabaja bastante obsesivamente, o los personajes en la novela, la iconografía, y sobre todo el icono de las islas. Ustedes se habrán dado cuenta que para muchos de nosotros, si no para la gran mayoría, la realidad de Malvinas es un icono, como la cruz o la media luna, bueno, la silueta de las islas, que tienen esta cosa medio entre lo amorfo, el pólipo, el Rorschach, y esta cosa de duplicación que todo el tiempo digamos, generan, y en la novela, mi novela Las Islas, todo parece darse dos veces. Y yo mismo no fui a las islas, no estuve en la guerra, así que no tengo una experiencia directa. Creo que esto es común a muchos que escriben sobre la guerra. Alguna vez en alguno de estos encuentros me preguntaron o me chuzaron, bueno, pero no le corresponde realmente a quienes estuvieron ahí escribir, no es la experiencia directa más válida. ¿Cómo usted, digamos, se arroga el derecho de escribir sobre esa guerra? Mi respuesta, digamos,
vino más de mi práctica como lector y como profesor de literatura, quizás como escritor, fue simplemente Homero no estuvo en la guerra de Troya, ¿no? Y no por eso, digamos, vamos a desmerecer la Ilíada de la Odisea, es evidente, y Virgilio mucho menos, si vamos al caso. En ese sentido, pero por otra parte, digamos, no estuve, pero podría haber estado, o quizás debería haber estado. Yo soy clase 62, que es la clase que fue mayormente a la guerra, estaba con prórroga universitaria, no había hecho la colimba, el servicio militar. De hecho, cuando tiene lugar la ocupación de Malvinas el 2 de abril, yo estoy en México y vengo recién un mes después, o sea que todo el mes de abril, que es el mes previo, recordarán que la guerra propiamente dicha empieza el 1 de mayo, yo estaba en el extranjero, o sea que también tuve una vivencia un poco dislocada. Vi la guerra como la veía el resto del mundo y después llegué y vi cómo la estábamos viviendo nosotros como sociedad. Fue un shock bastante importante. Y quería escribir o poner en mi novela, por lo pronto, distintas experiencias, distintas visiones de la guerra. La de los soldados, mi protagonista Felipe Félix es un soldado, digamos, que va a la guerra y luego cuenta desde su lugar de excombatiente 10 años después. También me interesaba, como decían recién mis compañeros, vincular no solo el momento de la guerra, sino cómo se prolongó la guerra después en nuestra historia, y por lo menos en mi novela la guerra está rememorada o recreada desde su 10º aniversario, desde los años 90, y toda esa época también es parte de la historia de la guerra. Quería contar lo que pasó en Malvinas, quería contar lo que se vivió acá. Quería también, o me interesaba, digamos, no me llamaba la atención esto que también es otro cliché, que es, bueno, la guerra no se contó, la guerra se mintió, la literatura va a contar la verdad de la guerra. A mí, en realidad, me interesaba mucho más contar las mentiras de la guerra, las diversas mentiras de la guerra. Las Malvinas, supongo que esto puede decirse de muchas, quizás de todas las guerras, pero en el caso de Malvinas fue muy fuerte el hecho de que primero fue una guerra de ficción y después fue una guerra de verdad, ¿no? Y no solo para nosotros que lo conocíamos a través de las noticias, sino mismo para los que estaban ahí, ¿no? Que muchas veces no tenían, sobre todo los soldados, más información de que estaban en un pozo que miraba en una determinada dirección, en algún lugar de las Islas Malvinas, que incluso algunos al principio, cuando estaban en las islas, no estaban seguros si estaban en las islas o en algún lugar de la Patagonia continental porque no les informaban. Contar las diversas historias que se contaron, contar cómo se pasó de esa guerra de ficción, no sé si a una guerra histórica, a una guerra de verdad o a otras ficciones. Y sobre todo, algo que es interesante y que también involucra tanto a los que, digamos, la vivíamos de lejos como los que estaban en las islas, es que la memoria, todos sabemos, es algo que se va construyendo y actualizando siempre en presente. De hecho, se podría decir que una de las funciones de la memoria es reescribir el pasado para que no difiera demasiado del presente. Si no pudiéramos cambiar el pasado, si no pudiéramos recordarlo de manera diferente, estaríamos todos psicóticos, porque somos personas muy distintas a lo largo del tiempo y la memoria es la encargada de crear esta ficción de la identidad y también ficciones, digamos, en el sentido de relatos sobre el pasado. Y yo creo que al irnos enterando de lo que pasó en Malvinas, fuimos olvidando lo que nos contaron, lo que imaginamos, lo que creímos, lo que quisimos creer. Entonces, aunque suene paradójico, contar, digamos, inscribir en un relato no solo los hechos, cómo sucedieron o como algunos personajes los vivieron, sino también la imaginación, las fantasías, las mentiras deliberadas. También eso es parte de la memoria histórica y todo ese mosaico de vivencias, experiencias, memorias falsas, memorias construidas, memorias verdaderas pero que son construidas a posteriori de la experiencia directa, muchas veces por los soldados mismos. Yo los entrevistaba 10 años después y era muy difícil saber si lo que me estaban contando eran lo que habían vivido y sentido en ese momento o lo que habían ido armando luego cuando volvieron y empezaron ellos también a estudiar la guerra para saber qué habían vivido.